Buenas tardes, un gusto en saludarlos a ustedes y a la audiencia. Buenas tardes, Luis. Gracias por contactarse con nosotros. Eh, la primera pregunta es muy evidente, ¿no? ¿Qué es lo que se siente un día como hoy, donde, bueno, pasaron 31 años, pasaron más de 3 décadas, ¿no? Y todavía no se sabe nada. Bueno, hoy es un día conmovedor, obviamente, eh, un día aniversario de la tragedia que invadió mi casa y otras 84 casas. Hoy estamos reunidos en familia, con mis hijos, con mi señora, con algunos nietos. Y bueno, recordando y haciendo memoria de las cosas, de las tragedias que nos sucedió, vuelvo a repetir, a nosotros y a otros tantos. Ujú. Pero bueno, pasaron 31 años y esa era parte de la pregunta. Yo siempre contesto lo mismo. De esta situación uno no vuelve. No hay un método, no hay una forma, no hay un consejo que pueda servir, o un libro, leer un libro que pueda servir como método para lograr superar esta situación. La situación no se supera, y de alguna manera uno dice, y bueno, ¿y cómo llegué hasta donde llegué? ¿Cómo llegó mi familia hasta donde llegó? Evidentemente hemos aprendido a vivir de otra manera. Yo digo siempre lo mismo, nos hemos cargado hace 31 años con una mochila, y el aprendizaje fue vivir con la mochila puesta. Y así estamos hoy. Eh, Cuénteme de su hija, de Paola. Bueno, Paola tenía, como dijeron ustedes, 21 años, era estudiante de Derecho, no, era nuestra hija del medio. Mi hijo mayor, Marcelo; Paola la del medio, Andrea la más chica. Era estudiante de Derecho, había terminado un día antes, el día viernes anterior, había terminado de cursar el primer cuatrimestre de su tercer año de estudio en la Facultad de Derecho. Ella quería ser abogada y tenía, lo que se dice, todas las condiciones para ser abogada, una persona que de alguna manera valoraba muchísimo el ser justo, el ser ecuánime, y tener una fortaleza para pelear por lo que consideraba que era justo y razonable. Mm. Era el primer día de las vacaciones de invierno. Mi señora y yo éramos los auditores de AMIA. Teníamos una oficina en el segundo piso de AMIA, que era una oficina donde trabajaba diariamente mi esposa. Pero era una oficina muy chiquita que tenía nada más que un escritorio, una silla y un armario. Ese día teníamos que hacer un trabajo que debía empezar y terminar en el día, por lo cual le dijimos a Paola si le quería ir a dar una mano a mi señora para hacer el trabajo bien y rápido, que eran las dos cosas, las dos condiciones de ese trabajo. Ujú. Paola dijo que sí. Bueno, a las 8 de la mañana, Ana María, mi señora, y Paola salieron para la AMIA. Llegaron a la AMIA, mi señora fue a su oficina, a Paola le pusieron un escritorio en la parte central de la administración, que estaba en el segundo piso del edificio de la AMIA. Ana le dio el trabajo que teníamos previsto para ella y empezó a hacer su trabajo. Pasadas las 9, ya después de una hora y pico de que estaba trabajando, se acercó a la oficina de mi señora y le dijo: mami, quiere un café. En ese momento el edificio de AMIA estaba en reparaciones y la cocina no funcionaba, por lo cual no había café. El único café que había era café de filtro, que a Paola no le gustaba, por lo cual le pidió a mi señora que pida un café en un bar que estaba en la esquina de AMIA, en Tucumán Ujú. y Pasteur. Y el procedimiento, cuando alguien de dentro de AMIA pedía algo hacia la afuera, era que la persona que traía el pedido no entraba a la institución por un tema de seguridad, sino que Claro. cuando llegaba a la puerta, las personas, digamos, Bajaba, claro. le decían, bueno,
para quién es el pedido, llamaban a la persona que había hecho el pedido, bueno, bajaba a la planta baja, retiraba el pedido y si había que pagarlo, lo pagaba y así era el procedimiento. Bueno, sucedió exactamente así. Cuando llegó el chico con el café, le avisaron a mi señora que el café estaba. Mi señora le dijo a Paola, bueno, bajá, retíralo y pagalo. Lo que supimos fue que Paola tomó el ascensor en el segundo piso, llegó a la planta baja, abrió la puerta del ascensor y en ese momento explotó la Qué bomba. horror. Bueno, falleció Paola, falleció el chico que le traía el café y fallecieron todos los funcionarios de seguridad de AMIA que estaban en la puerta. En síntesis, era el primer día de su vida que Paola entraba a la AMIA y el último día de su vida. Dios mío. Luis, bueno, en estos, me imagino que al comienzo de toda esta tragedia, ¿no? Familiar y colectiva, ¿no? Como sociedad, había expectativas, ¿no? De que se podía esclarecer, de que se buscaba, ¿no? Justicia, que es lo que siguen reclamando, ¿no? ¿Cómo se transcurre estos 31 años sin tener ningún tipo de esclarecimiento, tener que soportar, ¿no? Encubrimientos, mentiras, ¿no? Dilaciones? Claro. Usted decía, bueno, se carga con esa mochila. Hay un atisbo de esperanza, porque bueno, han pasado gobiernos, funcionarios, y nada sabemos, nada se esclareció. Sí, yo quisiera avanzar un poquitito en la pregunta. Es una pregunta Sí, realmente avance. muy importante. Lo que pasó con la causa AMIA, prácticamente desde el primer día, el vicio que tuvo la causa AMIA fue la politización de la causa. Lamentablemente los tironeos políticos hicieron que la causa derive en cualquier cosa, en donde hoy, después de tanto tiempo, los únicos condenados son los que hicieron mal las cosas, pero no los que pusieron la bomba. Claro. Los tres poderes públicos, y ya no hablo acá del ejercicio del poder de parte de tal o de tal otro presidente, los tres poderes públicos están en deuda con la sociedad. Y la deuda con la sociedad, ¿cuál es? Básicamente, que no le dio la respuesta a la sociedad de lo que la sociedad requería. Pero en este último año hubo un tema que realmente cambia la cosa de una manera fenomenal, y es la sanción de la ley de juicio en ausencia. Esta ley, ¿qué permite? Permite juzgar a un imputado por los delitos que abarca la propia ley, que no son todos, sino que es muy restrictiva y abarca pocos delitos, y delitos de una gravedad fenomenal, que son básicamente los que estableció el Estatuto de Roma. Muy pocos delitos se pueden juzgar en ausencia, uno de ellos es el delito de terrorismo, ¿no? Sí. Y el juicio en ausencia, ¿qué permite? Juzgar a un imputado, que el imputado decide por su propia voluntad no aportarse o no comparecer ante la justicia. Y cuando eso sucede, antes de la existencia de la ley de juicio en ausencia, el juicio no se podía hacer porque era requisito ineludible para llegar al juicio oral de que el imputado ejerza su defensa, tanto personal como con su propio abogado o el abogado que le ponga al Estado. Pero si el imputado no se presentaba, el juicio no podía seguir adelante. Y así estábamos trabados hasta ahora, prácticamente hasta hace 2-3 meses en que la ley fue ley. ¿Y qué es lo que va a permitir hacia adelante? Va a permitir juzgar a todos los imputados que hoy con nombre y apellido están imputados, que son 7 iraníes y 3 libaneses, les va a permitir juzgarlos sin que esas personas estén presentes, pero con todas las garantías que le da la Constitución de defensa en juicio.
pueden nombrar su propio abogado y si no los nombran, el Estado le pone su abogado defensor. Y esto hoy ya es ley y se dio un segundo paso, que fue que el juez que tiene la causa AMIA ya avaló la posibilidad de realizar el juicio oral sin que los imputados estén presentes o con la aplicación de la ley de juicio en ausencia. Y uno se pregunta, acá hay dos cosas, si los imputados nunca van a estar en la Argentina, nunca van a comparecer ante la justicia argentina y eso es público y notorio, ¿qué necesidad hay de tener que hacer un juicio y eventualmente condenarlos o no? Eso lo determinará la justicia, pero si se los condenan no va a cumplir la pena porque no va a estar en la Argentina, por lo cual una de las preguntas era ¿para qué sirve el juicio si el condenado no va a cumplir la condena? Claro. Y es un tema importantísimo, independientemente de esta falencia que nunca va a poder ser solucionada. Y es que se pueda hacer el juicio en ausencia y que en el juicio en ausencia se van a poner a prueba todas las pruebas que existen en la causa y que imputan claramente a la República Islámica de Irán y las personas pertenecientes al gobierno de la República Islámica de Irán que están imputadas con los 3 libaneses que pertenecen a la organización terrorista Hezbollah. El hecho que se permita hacer el juicio va a permitir a la sociedad y va a permitir al mundo conocer todas las pruebas que hay en la causa y la solidez que tienen esas pruebas. Y ese no es un tema menor. Luis, por último, no sé si Carmen... No, yo le quería preguntar, lo aclaró recién, que están conformes con este juicio en ausencia, ¿no? Más que no se ha hecho nada hasta ahora, por lo menos es una posibilidad de que de alguna manera se logre justicia. Sí. Sí, concretamente uno se hace una pregunta. Si no hay juicio en ausencia, ¿cuál es la otra solución? No, claro. Que estemos 30 años más reclamando justicia y memoria. Exacto. Evidentemente ya pasaron tantos años pidiendo exactamente lo mismo y no obteniendo ningún resultado que alguna variante tenía que existir con todo esto. Existió una variante anterior trágica para la causa y para la Argentina, que fue la firma del memorándum entre la Argentina e Irán, un elemento absolutamente trágico para la causa y para el país. Bueno, hoy tenemos esto y básicamente creo que es lo útil y lo necesario para correr el velo de la impunidad. Esa es mi opinión. Bien, Luis, le agradecemos mucho esta comunicación con Entretiempo, con este programa, y algo que escuchaba en estos días desde los familiares de las víctimas, esto de empezar, aparte de memoria y justicia, agregar para las nuevas generaciones que no vivieron esa época, ¿no? Educar, ¿no? Otro de los... Sí, lo que usted está diciendo es importantísimo. Estuvimos 31 años luchando por memoria y justicia y hoy debemos agregar una palabra más que es memoria, justicia y educación. Tal cual. Tal cual. Y gracias muchas gracias, Luis, por haber transformado su dolor en la búsqueda de justicia y haber participado en tantas oportunidades y ser querellante también, Luis. Así que gracias en nombre de su hija, obviamente, y de todas las otras víctimas. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Un abrazo. Adiós.